Cada tanto el Banco Hipotecario es noticia y en estas últimas semanas, en estos últimos días, ha sido noticia por una iniciativa que presentaron algunos senadores del oficialismo que tiene que ver con, bueno, intentar solucionar la problemática de algunos deudores del Banco Hipotecario con el tema de viviendas, pero también esa estrategia de fusionar el Banco Hipotecario con el Banco de la República. Para hablar de este tema y cuáles son los escenarios planteados, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echevarría. Un gusto, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es bueno que la gente se entere de primera mano cuáles son los efectos y cuáles son las causas también de este proyecto. ¿La sorprendió el proyecto? ¿No consultaron antes al Banco Hipotecario? No, todo el mundo me pregunta lo mismo. Sí nos consultaron, sí trabajamos con economía como para ir afinando conceptos y tratar de que este proyecto con el cual no estamos de acuerdo no saliera. Y bueno, viste que a veces se gana y a veces no. Entonces el proyecto salió, pero yo me siento obligada a dar la opinión que nosotros tenemos sobre el proyecto, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Si empezamos en la gente que nos está escuchando, ¿es este proyecto una solución para los deudores del Banco Hipotecario? Porque, bueno, y ahora me vas a decir cuántos son, porque siempre fue algo histórico en la memoria de los uruguayos, ¿no? Sí, mira, en primer lugar yo no hablo de solución. ¿Por qué? Porque esta gente dice representar 10.000 deudores de UR del Banco Hipotecario. En primer lugar, no representan a los 10.000 hoy vigentes. En segundo lugar, de 30.000 deudores de UR desde el inicio, ya 18.000 ya pagaron. En tercer lugar, no es un tema de la UR que se ajusta por el índice medio de salarios, sino que ha sido gente que por distintas circunstancias que no me toca juzgar, no han podido pagar su cuota en el periodo de 20-25 años desde que contrataron el crédito, que era el plazo por el cual lo contrataron. Entonces, ¿qué es lo que ha priorizado el Banco Hipotecario a través de su historia? Justamente que lo que tú puedas pagar, tu cuota, sea algo accesible para esa familia y entonces obviamente se alarga el plazo. Eso hace que tú pagues intereses por el exceso del plazo. Entonces yo no hablo de solución. ¿Por qué? Nosotros tenemos 300 refinanciaciones que hacemos anualmente. ¿Eso por qué? ¿De un total de cuántos? De los de UR, 10.000. Nosotros tenemos 30.000 clientes activos en crédito. Los otros 2/3 son de UI. Esta gente, en el total de los deudores, nosotros hacemos un seguimiento muy persona a persona. Entonces, cuando tú tenés un problema que no podés con la cuota o lo que sea, tú venís al Banco Hipotecario y se te considera. Claro, si dejás de pagar es otra historia, pero si no, si tú y tu familia tienen la posibilidad de tener una cuota, siempre se prioriza que no pierdas tu casa. Entonces, fíjate que hacemos 300 refinanciaciones anuales. Eso quiere decir que el Banco Hipotecario se preocupa por la gente que debe y que tiene realmente problemas. Cuando tú hablas de un colectivo de 10.000 personas, eso no es un problema, ¿entendés? Es que se juntó gente que consiguió tener eco en algunos legisladores y ahora pide una solución. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tú tenés toda una cantidad de gente, como te acabo de decir, 18.000 personas que pagaron. Algunas otras que se les remató el inmueble. Porque tú en el año 300 personas las podés reacomodar para que mantengan su crédito. Pero hay 15 remates anuales. Entonces tú decís a la gente que le rematé, la gente que ya pagó, ¿es justo que yo a un grupo de personas, porque han tenido eco, han tenido la suerte de tener contactos que le han permitido salir a la opinión pública, tú les perdones después de 40 años el crédito? ¿Qué quiere decir que una persona tuvo el crédito vivo 40 años? Quiere decir que refinanció muchas veces. Porque no que haya pagado 3 veces o 4 la casa, que eso a veces también se dice. Claro, lo dicen. ¿Y por qué lo dicen? Primero, porque obviamente por el saldo restante tú vas pagando intereses.
Si tú lo pagás en los 20 años que contrataste, pagás menos intereses, porque todo el tiempo que tú uses el dinero del banco hipotecario, vas a estar pagando intereses. Y en segundo lugar, si tú mirás la evolución de la UR a lo largo del tiempo, que se ajusta por el índice medio de salarios, es evidente que si tú hoy lo comparás con el dólar, que está planchado y que evolucionó menos, pero en este corto plazo, porque después el año que viene, cuando el dólar, digo el año que viene por decir en el futuro, cuando el dólar de repente pega un salto, ¿qué me van a decir? Ah, no, tenés razón, no me debiste haber perdonado, porque en realidad la casa hoy tiene una relación UR-dólar distinta. ¿Y cuál es el índice de morosidad que hoy tiene? Porque llegó a niveles, en un momento me acuerdo, 70% fácil. Total. ¿Cuál es ahora? Bueno, nosotros tenemos un índice general del 1,5% más o menos, viste que eso va fluctuando. En el caso de las UR, más o menos en el entorno del 3,3% va fluctuando. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de la gente paga, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es la justicia de decir que justo aquellas personas que hemos considerado, cuando digo hemos, son varias administraciones, no es la nuestra solo, ¿no? El Banco Hipotecario ha considerado de modo tal de bajar la cuota hasta el límite que se pueda pagar y a esa gente le vas a perdonar y a la gente que cumplió y pagó todo el tiempo no le va, ¿qué le vamos a devolver la plata? ¿Aumentó la morosidad luego de la pandemia o no hubo cambio? No, se tomaron medidas durante la pandemia. Previo a que yo entrara, se trasladó la mitad de la cuota hacia el final del periodo de pago sin intereses. Ajá. Ya cuando yo entré, que fueron los siguientes 3 meses, lo que hicimos fue bajar al 25%. Y después, en los siguientes meses, un mes posterior, que lo que se hizo fue dar un mes de plazo para que la gente se acomodara, pero por supuesto ya había tenido 6 meses de alivio durante la pandemia. Antes de entrar en lo que es esa propuesta de fusión, me gustaría preguntarte un poquito más sobre, por ejemplo, cuál es el perfil de ahorristas y de compradores, ¿no? De quienes piden créditos hoy en el banco hipotecario, en un momento que ahora, que ya no es monopólico y que tiene competencia de privados. ¿Cambió el perfil? Bueno, el tema es así. Me encanta la pregunta porque hay gente que dice que nosotros tenemos tasas altas, que estamos fuera de mercado. Nosotros tenemos 6 bancos privados con los cuales competimos. Y fíjate que nosotros tenemos 1/3 del mercado de crédito hipotecario. Con lo cual, esa afirmación de que nuestras tasas no son competitivas no tiene ningún sentido, porque si no la gente no vendría. Y el perfil, mira, hay una cierta tendencia, que no es obligatoria ni depende de ninguna ley ni nada, que el banco hipotecario se extiende más en el interior del país y sobre la franja, digamos, de alrededor de Montevideo. Y la franja más costera la financian más los bancos privados. No es una norma, nosotros también tenemos sobre la costa. ¿Es así? Pero sí, si tú miras el mapa de los créditos, el banco hipotecario tiene más créditos en el interior y en la faja, digamos, de ¿Y en cuanto a los montos? Los montos, nosotros tenemos mayor cantidad de créditos dados en un periodo dado, por ejemplo, en el último año, pero por menor monto que lo que da la banca privada, que un poco se deriva de lo que te acabo de decir. Ellos tienen, en primer lugar, los futuros clientes de crédito hipotecario ya funcionan dentro del banco. ¿Por qué? Porque se paga con nómina, que nosotros no tenemos pago de nómina. Cuando dice pago nómina, los sueldos, perdón. Sueldos. Sí, un descuento en sueldo. Ahí está. No, los pagos de sueldo. Bien, ajá. Bien, entonces, viste, tú recibís a través de tu banco de confianza y tu banco sabe si tú estás en rojo 2x3 o no, o sos criterioso, tenés las tarjetas de crédito que el banco hipotecario no tiene, tenés cuentas corrientes que ves el funcionamiento financiero del futuro cliente y todo eso colabora a que los bancos privados puedan tener un menor riesgo, digamos, a la hora de dar un crédito de tan largo plazo. Entonces nosotros es a la inversa. ¿Es competencia desleal, digamos? No, para nada. Son normas
legales que se establecieron de esa manera. Por eso nosotros estamos trabajando con el Banco República. Justamente mandamos un proyecto de ley que no nos fue aprobado en 2 instancias anteriores de la rendición de cuentas para poder intercambiar información con el Banco República de sus clientes, a la vez dar información a través del Banco República de nuestras posibilidades de crédito, y esas son sinergias que estaría bueno tener entre los 2 bancos. Claro. Algunas sinergias menores tenemos de información, pero lo bueno sería que nos aprobaran ese proyecto de ley por el cual el Banco República nos pudiera dar, tú sabes que hay una ley de protección de datos personales, así que aunque, si no existe esa ley que nosotros promovemos de poder intercambiar con el Banco República no puede darnos los datos a menos que los clientes den su autorización. Bien, vamos al otro capítulo de artículos del proyecto que tiene que ver con que una de las propuestas es fusionar el banco hipotecario con el Banco República. ¿En qué cambiaría esto en el funcionamiento? Pienso también hasta en las condiciones de quienes son clientes o ahorristas del banco. En primer ¿Está lugar, de acuerdo? No. Bueno, en primer lugar te digo que yo estoy de acuerdo en todo lo que sea hacer más eficiente el Estado, ¿ah? Porque cualquiera de nosotros, los que nos miran en la tele, tú y yo, tenemos sobre nuestras espaldas el pago de impuestos para una cantidad de cosas que son los gastos del Estado, ¿tá? Estés o no de acuerdo con algunas políticas o no, el hecho es que todos nosotros tenemos sobre nuestras espaldas el costo del Estado. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Yo no es que estoy en contra filosóficamente de lo que sería fusión de organismos del Estado, ¿tá? Pero para eso habría que mirar la administración central, las intendencias, las alcaldías, todas las comisiones que hay que flotan fuera de estos lugares que te digo, y hacer una verdadera reforma del Estado, hacerlo más eficiente. Eso hay mucho para hacer en términos de hacer eficiente el Estado. Ahora, en lo que es concreto, este proyecto de ley asocia la fusión del banco hipotecario con el BROW a que y deja notar que el banco hipotecario no podría soportar una de las alternativas que se están proponiendo para los deudores de UR. Eso es falso, eso no es así. El banco hipotecario es autosustentable, tiene un patrimonio holgado y más allá de que lo impactaría y que lo impactaría negativamente en términos del dinero que pueda tener para prestar en el futuro y en términos de la ocupación de los recursos humanos que tendríamos que disponer para aplicar toda esta ley, el banco hipotecario lo podría soportar. Entonces, no es cierto que esta solución de fusión sea para poderle dar una alternativa, que yo no comparto tampoco, de perdón de los créditos a la gente de UR. Pero además, quiero agregar otra cosa, que en el proyecto de ley no solo se dice que a los 40 años te van a perdonar, que como dije anteriormente considero que no es justo, sino que además a los que no han llegado a los 40 años se les va a bajar la tasa de interés. Los que tienen entre 30 y 40. Los que tienen y antes de 30 también con una tasa del 2,5. Bueno, yo me pregunto, la gente que tiene créditos en UI, ¿qué me va a decir a mí? Che, ¿y a nosotros qué? Porque la UI se ajusta todos los meses. Claro. La UR se ajusta una vez al año. La tasa promedio de UR es más baja que la de UI. ¿Y por qué le perdonás a la gente de UR? El sindicato, en el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEU, también resaltó la solidez del banco hipotecario y mencionó que si se aprueba la reforma se perdería el rol social que el banco tiene en lo que es políticas de vivienda. Bueno, ¿eso es así? No, eso no creo, porque también el Banco República... Porque se diluye en lo del Banco República. Sí, pero no... Eso es futurología, eso no sé. ¿Y hoy cumple este rol social? Sí, claro, porque es como te digo, esas 300 refinanciaciones que se hacen anualmente es justamente atendiendo al rol social que tiene el banco hipotecario. ¿Para los sectores medios o va captando gente más humilde? No, todo lo que sea subsidio
tú lo tenés que ver en el Ministerio de Vivienda y la ANB. ANB. Lo nuestro es un banco comercial, que lo que tiene que hacer es obtener la devolución de los créditos, que además de ser justo, es justo para los que vienen, porque te das cuenta que tú no puedes regalar los dineros públicos porque sí, porque no son tuyos. ¿Por qué disponer de él? A mí me designan en un directorio del Banco Hipotecario para que yo administre dineros ajenos. Yo no puedo decir con toda libertad, bueno, a los que cumplieron 40 les regalo el saldo. ¿Por qué? Porque los que vienen después, mis hijos, mis nietos, los amigos de mis hijos, me van a decir, pero che, Casilda, ahí, y no hay plata para nosotros porque el Banco de Hipotecario lo desfinanciaste. ¿Y yo qué le digo? Casilda Echevarría, muchísimas gracias por estos minutos. Tema que va a seguir, me imagino. Cómo no, y yo quedo a la orden, con mucho gusto, además tan agradable la entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos.